Bienvenidos, manitas. Hoy completamos la floristería. Decoramos el interior. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a la parte primera donde decoramos el exterior. ¿Me acompañáis con el paso a paso? ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer van a ser los muebles. Y aquí tengo ya recortadas las dos piezas principales. Como siempre, aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a la plantilla para que os la podáis descargar completamente gratis. Pues lo cortamos y yo lo estoy haciendo en cartón pluma y ahora vamos a montarlos. Voy a empezar por el mueble más grande y comenzamos con los laterales de arriba y abajo. Nos vamos a ayudar de cinta de carrocero para sujetar mientras la cola se va secando. La siguiente pieza, uno de los laterales largos. Ahora los dos estantes del interior. El siguiente, el lateral largo que nos queda. Y ya la última pieza que va en la parte superior del mueble. Pasamos al siguiente mueble y lo primero vamos a unir las dos piezas laterales con estas 4 tiras de medio centímetro de ancho que miden 10 centímetros de largo. Vamos a darle color a los muebles y a esta pieza de aquí voy a utilizar pintura tiza en un color gris casi negro. Para pintar este segundo mueble sigo con la pintura tiza y así me ahorro tener que aplicarle una imprimación. Y en esta ocasión lo voy a pintar en un blanco. Seguimos decorando las dos piezas y yo voy a utilizar esta pintura en oro rosa metalizada que tengo para darle a las dos. Voy a aplicarlo con el dedo, fijaros qué color más bonito, y voy aplicando hasta que el acabado me guste. Hola, si os está gustando lo que estáis viendo y aún no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Es fácil y gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y al ladito activar la campanita en todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás ninguna de las ideas. Y ya no os entretengo más, ha sido un momentito. Sigamos con este vídeo. Y por último, con papel decorado he recortado unos cuadrados para forrar el fondo de la estantería. Y lo voy pegando con cola blanca. Para hacer estos recipientes que vamos a colocar luego las flores, yo voy a utilizar papel de acuarela, es como un cartoncillo fino, pero también podéis utilizar cartón de caja de galletas o de cereales. Lo primero que tenemos que hacer es marcar esta pestaña que tenemos aquí. La marcamos y doblamos, así nos será más fácil pegarla. Y ahora lo siguiente, cogemos algo que sea gordito y blando, un rotulador y empezamos a darle vueltas así al cartoncillo para que vaya cogiendo forma redondeada. Y ahora vamos a pegar esta parte de aquí en la pestaña. Y ahora vamos a hacerle la base pegándolo en un cuadradito del mismo cartón. Y una vez se nos haya secado, recortaremos el sobrante. Pues yo ya le estoy dando color a los recipientes y en esta ocasión lo estoy pintando en un color blanco porque quiero simular
los recipientes estos que son cerámicos de loza, pero si queréis pintarlos para que imiten el metal o incluso el barro, en la lista de reproducción que os he dicho antes, donde encontraréis todas las miniaturas, también estará el vídeo donde os enseño a hacer macetas y flores. Una vez ya se nos ha secado la pintura blanca, vamos a coger pintura negra o un azul marino y vamos a pintarle el filo, el borde superior. Y ahora vamos a pintarle los típicos desconchones que suelen tener estas piezas, tanto por el borde superior como por abajo o incluso por el centro de la pieza. Y ya para terminar y darle mucho más realismo, voy a aplicarle un par de capas de barniz cerámico. Un barniz que tenga mucho brillo. Aplicaremos 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Ahora vamos a hacer estos rollos. Este lo he hecho con papel crepé y el otro que voy a hacer con este papel que se utiliza para hacer los ramos de flores y envolverlos. Un palito de brocheta con el largo para que encaje en el hueco de la estantería, que encaje así justito, a presión. Igual que he enrollado este de papel, voy a enrollar este otro. Ponemos un poquito de adhesivo aquí al principio y vamos a ir enrollando. Ahora vamos a hacer pequeños centros de mesa y el primero que voy a hacer, voy a utilizar este tipo de botellita de cristal que lleva tapón. Yo esto lo suelo comprar cuando voy a la tienda Teddy, que seguro que muchos la conocéis, y hay de muchos tamaños y formas. Si no tenéis de este tipo de botellita, bueno, pues podéis utilizar un pequeño tapón de algún dosificador o incluso los viales estos de medicina que para abrirlos hacemos así y rompemos la parte de arriba. Bueno, pues con la parte de abajo, que también es de cristal, también os puede servir. Vamos a necesitar tierra, ya veis que poquita, algún tipo de piedra y musgo. Aplicamos cola blanca, la extendemos un poquito y vamos a colocarle unas cuantas piedras. Volvemos a colocarle un poquito de cola. Volvemos a extender un poco y colocamos tierra. Volvemos a colocar cola. Con poquitas cantidades de musgo vamos a ir colocándolo. Y para darle un poquito de color, con estas decoraciones que solemos utilizar en Navidad, estas bolitas, y ahora con pintura acrílica blanca vamos a simularle los puntitos característicos que tienen las setas. Puntito de silicona y lo introducimos. Y listo. Otro centro de mesa puede ser utilizando una pequeña rodajita de madera y utilizando flores secas y hojas. Y vamos a ir montando el centro pegándolo con silicona caliente. Para simular el agua en un jarrón con flores, yo utilizo pegamento escolar transparente. Vamos a hacer una corona. Un alambre delgadito. Este es de 1 milímetro de grosor. Es muy maleable. Yo voy a coger un bote de pintura para ayudarme a darle vueltas. Le dais 3 o 4 vueltas. Y esa sería la medida. Y cortamos. Ahora cogemos cinta floral.
Si no tenéis cinta floral, con papel crespón o papel crepé también podréis forrarlo. Y una vez ya está forrado, ya le vamos dando vueltas. Y ahora con estas ramitas que utilizamos en la decoración de Navidad, vamos a ir cortando pedacitos pequeñitos e ir pegándolos alrededor de la corona. Pues así es como queda la corona y bueno, no sé por qué, pero no se ha grabado cómo pegaba las flores. Simplemente estos son unas flores peluchosas que tengo y esto de aquí naranja simplemente son estos pistilos que se utilizan para hacer flores más grandes. He hecho grupitos y los he pegado por encima y ya está lista esta corona. Para hacer el bonsái vamos a necesitar alambre delgadito de 1 milímetro de grosor y vamos a hacer un grupo de 3 trocitos de alambre, un grupo de 2 y 3 alambres sueltos. Yo he cortado una pieza de más o menos unos 10 centímetros. Y ahora con cinta floral en color marrón vamos a ir forrándolos. Lo siguiente va a ser enrollarlos entre sí. Cogemos el que hemos agrupado 3 alambres y el que hemos agrupado 2 alambres. Los ponemos juntos y a unos 2,5 centímetros o 3 centímetros de la parte de arriba empezamos a enrollarlos. Esto es para formar el tronco. Y enrollamos unos 3 centímetros. Cogemos el siguiente y hacemos lo mismo. La parte de arriba los separamos. Y ahora vamos a empezar a darle forma al tronco. Los bonsáis son típicos por tener un tronco muy retorcido, así que la forma ya le dais la que vosotros queráis. Y la parte de abajo también la vamos separando y aquí vamos a ir cortando el sobrante. Vamos a formar las raíces. Dejamos 1 centímetro más o menos. Ya tenemos el tronco de nuestro bonsái. Para hacer el follaje del bonsái podéis hacerlo de 2 maneras. Como lo voy a hacer yo, que es la más rápida y la más sencilla, que es utilizando musgo y pegándolo con silicona caliente, o utilizar especies, orégano, hierbabuena, perejil, el que tengáis. Y ese lo iremos pegando con cola blanca y a capas. Quiero decir, si utilizáis cola blanca, aquí en la parte donde queráis que se pegue la especie, ponemos la cola, introducimos en la especie, apretamos así un poquito y dejamos que se seque. Cuando se haya secado, si queremos que sea la parte esta más gruesa, volvemos a poner cola blanca encima, volvemos a introducirlo y así iremos haciendo capas una encima de otra hasta conseguir el tamaño que queramos. Esta manera es mucho más rápida de hacer. Cogemos un pellizquito de musgo, le colocamos silicona caliente y lo pegamos. Y ahora todo lo que nos sobra lo vamos recortando. Pues así vamos a ir haciendo por todas las ramas. Y ya lo colocamos en una pequeña maceta. Yo esto lo he hecho con pasta de modelar, pero también podéis utilizar cualquier taponcito pequeño de algún producto que se os haya terminado. Y ya está listo el bonsái. Para hacer estas calas, yo las voy a hacer con foamirán, alambre
unos 5 centímetros de alambre finito y que sea fácil de modelar, cinta floral y pintura acrílica en color amarillo. Lo primero vamos a forrar el alambre. Ahora con la pintura acrílica amarilla vamos a pintar la puntita del alambre medio centímetro y lo vamos a dejar secar. En el foam Irán vamos a cortar estas piezas en forma de corazón simplemente con la puntita un poquito más alargada. El molde para hacer este tipo de flor también lo tenéis en la plantilla junto con los muebles. Vamos a darle calor simplemente con los dedos, presionando así un poquito y abriéndolo un pelín de la parte esta de aquí más ancha. Y vamos a empezar a montarla. Puntito de silicona, cogemos el alambre y lo pegamos. Y ahora vamos a pegar cada lateral. Vamos a subirlo de abajo hacia arriba para que se quede esta onda de aquí. No lo peguéis completamente apretadito al alambre, ¿vale? Darle esta curvatura a la flor. Y ahora pegamos la otra parte. Y ya está montada la flor. Ya solo nos queda darle un poquito de forma aquí. Podemos dejarla así. Y si no, con un encendedor le damos calor desde abajo. ¿Veis cómo se dobla? Le ayudamos. Y ya está. Y ahora vamos a colocar todas las flores. Vamos a colocar en la base del recipiente silicona caliente e iremos colocando las flores de una en una. Y ahora vamos a hacer esta flor. Como hicimos con la anterior, un pedacito de alambre que vamos a forrar con cinta floral. Vuelvo a utilizar el foam Irán en color rojo y en verde. Y voy a utilizar estas perforadoras que tienen formas. Si no tenéis de este tipo y queréis hacer la flor igual que la voy a hacer yo, en la plantilla también os dejaré estos moldes. Cogemos la estrellita en color rojo. Hacemos un orificio en el centro y pasamos el tallo. Colocamos una puntita de silicona caliente y la pegamos, espachurrándola, que se quede toda bien cerradita. Cogemos esta siguiente pieza y hacemos lo mismo, un agujero en el centro y volvemos a pasarla y la pegamos. La siguiente pieza y lo mismo. Y por último la estrellita, color verde. Y ya está. Para hacer la cortina de la ventana voy a utilizar este resto que me queda de un individual que es de caña. Voy a cortar lo que me sobra y voy a ir enrollando y pegando con silicona caliente. Vamos a hacer una lámpara y lo primero, una terminal de estas que se utiliza en bisutería. Voy a pintar la terminal utilizando una pintura tiza en color bronce metalizado y la dejaremos secar. Voy a necesitar 3 pedacitos, estos son de unos 3 centímetros de un viejo collar, una cadenita y con hilo voy a unir los 3. Le hacemos un par de nudos, ayudándonos de una pieza de estas que se utiliza para enhebrar agujas. Vamos a pasarla por la terminal que acabamos de pintar. Y para asegurar el hilo le vamos a poner un poco de silicona. Y cortamos el sobrante. Y ahora voy a unir esto que acabamos de hacer con esta pieza que se utiliza en bisutería para hacer pendientes. Si no tenéis de estas piezas podéis utilizar perfectamente alambre. Voy a fijar las cadenas con un puntito de silicona al aro para que no se nos mueva.
Para hacer la tulipa o la pantalla de la lámpara he cortado un trocito de papel decorado de un ancho de 3,5 centímetros. Y ahora con unas tijeras de estas, de formas, vamos a cortar uno de los lados largos. Vamos a darle forma pasando así para ayudarnos a dar la vuelta al aro. Con este papel vamos a forrar el aro que le hemos puesto y lo vamos a ir pegando con silicona caliente. Ya tenemos la lámpara lista. Y ahora de manera muy rápida vamos a hacer una mesita auxiliar. Voy a utilizar una rodajita de estas de madera y 3 palitos a modo de patitas. Voy a ir pegándole los 3 palitos. Un aplique de una vieja camiseta. Pues ya tengo listo todo para empezar a colocar en la floristería. Esta flor y esta, que son las que hemos hecho en este vídeo. Estas de aquí, la hortensia, os dejaré el enlace en la cajita de descripción y por aquí por la esquinita. Un vídeo en el que veréis cómo hacer la hortensia y otras flores. Y estas 3 de aquí son compradas. Estas son de papel, esta es una flor seca y estas son de plástico. Colocamos estas flores en su sitio y ya podemos empezar a montarlo. Aquí colocamos un poquito de silicona caliente para que sujete el recipiente. También he hecho este búcaro decorativo. Esto simplemente es un envase de cristal, una botellita de cristal que le he puesto unas florecitas y le he atado una cuerda. Y como veis aquí ya tengo colocados los rollos que hemos hecho. Esto de aquí son unas tiras de papel de medio centímetro que he enrollado simulando cintas decorativas. Vamos a empezar con el montaje. Y terminada queda así de bonita, una floristería glamurosa. Sumamos un trabajo más a la lista de miniaturas que espero que os estén gustando. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir si pensáis que le puede interesar a alguien más. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.